Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Yo soy Paola Romero y a lo largo de esta hora les estaré acompañando en un nuevo capítulo de Actúa en Derecho. Hoy con un tema importante. ¿Usted ha comprado algún artículo? ¿Ha comprado algún objeto y cuando lo recibe, cuando ya lo tiene en sus manos, no era lo que usted esperaba? Pues esto se llama publicidad engañosa. Cuando usted ve algo en un anuncio, se emociona, lo compra, pero cuando le llega, no cumple sus expectativas. Muy bien, pues para hablar de este tema, publicidad engañosa, lo invitamos a que usted participe de manera activa. ¿Cómo puede hacerlo? A través del 310-22-23-051. O también, si quiere comunicarse con nosotros para que nos cuente su historia, nos dé su punto de vista, también puede hacerlo a través del 648-4820, para que usted no diga, no, es que no estoy en Santander, no estoy en Colombia. Bueno, el indicativo, estamos en el departamento de Santander, en el municipio de Floridablanca, para que tenga en cuenta el indicativo antes de marcar y le entre la llamada. Importante que usted se siga cuidando, porque el Canal TRO está empeñado en invitar a cada uno de los televidentes a que nos sigamos comunicando, para que nos sigamos cuidando. ¿De qué manera? Lavándose constantemente las manos con agua y jabón, evitar tocarse los ojos, la boca, la nariz. También guardar el distanciamiento social. Importante usar tapabocas, máscara, careta. Para que ustedes me vean aquí sin máscara, sin tapabocas, sin careta, los compañeros de estudio tienen que salir y la persona que está al lado mío está a muchísimo más de 2 metros de distancia con todos sus protocolos de bioseguridad. Recuerde que debe evitar el contacto físico y procure guardar la distancia. El distanciamiento social es importante en estos tiempos. No se ha ido el virus, permanece en medio de nosotros. Le invitamos a que limpie también las superficies y los objetos como las llaves, su celular, su tablet, en fin, todos los artículos que usted no puede echarles agua y jabón. Bueno, muy bien. A estos artículos los va a limpiar constantemente para que usted no se contamine si de pronto llegan a estar en contacto con otras personas. El virus no se ha ido, permanece en medio de nosotros y aunque ya nos estamos vacunando, debemos seguir guardando todas estas medidas, ¿cierto, doctora Marlene? Por eso seguimos en alternancia. Así es, Paola, buenas tardes para todos nuestros televidentes, reciban un cordial saludo. Si nosotros seguimos en alternancia porque nos seguimos cuidando. Recuerde, hay que cuidarse. Si usted puede evitar salir de su casa, no salga. Usted sí puede evitar tener el menor contacto con personas, pues evítelo. Ya llegará el tiempo cuando todos estemos vacunados y ya tengamos la tan cacareada inmunidad de rebaño, en que podremos volver a estar juntos, volver a abrazarnos, volver a hacer las cosas que hacíamos antes, pero por ahora pues esperar un tiempito más es lo mejor y más saludable. Muy bien, precisamente para que usted tenga claro qué es la publicidad engañosa, hemos preparado para usted la siguiente nota. Con cierta frecuencia los consumidores escuchan que alguna reconocida marca o empresa fue sancionada por prácticas de publicidad engañosa. En estos casos, mejor y exclusivo son algunos de los adjetivos empleados por los anunciantes para promocionar sus productos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, por falta de información o por simple despiste, el comprador desconoce que puede estar siendo inducido a un engaño. Quienes incurren en esta falta pueden ser sancionados, tal como le sucedió recientemente a la empresa de telefonía móvil Movistar, a la que la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una multa cuantiosa por incurrir en este delito. El nombre del abogado. Muy bien, y para que nos aclaren todas las dudas de tipo legal en torno a publicidad engañosa, le damos la bienvenida al abogado Jonathan Gerena, que hasta ahora nos acompaña en Actúa en Derecho. Abogado, feliz tarde y bienvenido.
Paola, muy buenas tardes. Doctora Marlene, muy buenas tardes. Y a todos los televidentes, buenas tardes. Muy bien, bueno, abogados, entramos en materia porque a través del 310-2223-051 nos llega el siguiente mensaje a través de WhatsApp. Nos escriben nuestros televidentes y dice: hola, buenas tardes, compré una lámpara por internet donde en la publicidad me muestra que tiene reproductor de música por Bluetooth, pero cuando me llegó me doy cuenta que solo sirve para alumbrar. Llamé a la empresa y me dice que no existe ninguna lámpara con doble funcionamiento. Pero en los comerciales también sale el doble uso, por eso la compré. ¿Qué debo hacer para que me devuelvan la plata, ya que se negaron a hacerlo? Bueno, abogados, aquí sí cabe que le devuelvan el dinero. ¿Esto sí es publicidad engañosa? Claro, Paola, y es que hay que tener en cuenta que lo que le sucedió a ese usuario es el claro ejemplo de lo que es la publicidad engañosa, en donde a través de esas publicidades que a veces, a través de imágenes, sonidos, palabras, que de alguna manera captan la atención de quien es el consumidor final, terminan afectando su decisión de consumo al punto de querer acceder a dichos productos, en este caso, o en el caso de los servicios, a los servicios. Claramente, si en la publicidad se estaba de alguna manera ofreciendo una lámpara con unas características específicas y finalmente terminó recibiendo una con otras, pues se está incurriendo en esa circunstancia de publicidad engañosa. Y ese es uno de los, tal vez, factores que el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480-2011, protege frente a los consumidores. Ese usuario claramente puede hacer o ejecutar el procedimiento que establece esa misma norma, que en principio lo que sugiere es agotar la reclamación directa ante el proveedor de ese producto, con el propósito que el proveedor le cumpla lo que le prometió en la publicidad o en su defecto le sustituya ese artículo por otro que al final lo termine también generando una satisfacción, y si es el caso de entrar a regular el precio, lo regule, o a elección del usuario la devolución del dinero. En todo caso, el procedimiento hay que iniciarlo con esa reclamación directa. Ya si esa reclamación es desatendida o no hay lugar a que entre las partes pueda haber un consenso para determinar la forma en cómo se puede manejar esa situación, pues ese usuario puede acudir a instancias de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se le, de alguna manera se le ampare frente a sus derechos como consumidor en esa relación de consumo. Muy bien, a esta hora de la tarde se comunica con nosotros Adriana. Adriana, feliz tarde. ¿Desde dónde nos llama? De Piedecuesta, Santander. Desde Piedecuesta. Adriana, cuéntanos cuál es esa inquietud que tienes respecto al tema del día. Bueno, resulta que aquí por las casas vinieron ofreciendo planes de Movistar para telefonía, internet y televisión. Era por un año la cláusula de permanencia. Y hoy decían que tocaba comprar un repetidor de señal que realmente no es necesario. Pero si no se compraba ese repetidor, no dejaban que usted tomara el plan. Que por un año, bueno, yo tomé el plan, el repetidor valía 3.000 pesos mensuales, lo cobraban en el recibo, por aparte, ¿no? Resulta que yo cumplí el año en mayo. Y pasé la carta porque yo me leí el contrato y ahí decía que para usted retirarse tenía que avisar con anticipación. Yo avisé con anticipación, pasé la carta ya, tengo los reportes. Entregué los aparatos necesarios, el repetidor no me lo quisieron recibir que porque era una compra. Yo dije, bueno, está bien, me lo traje para la casa, intacto, con caja y todo, porque no se usó. Me resulta que más o menos casi al mes de haberme yo retirado, me llega la factura al Gmail. Entonces yo me fui para allá, yo dije que qué pasaba. Primero me dijeron que yo no había cumplido la permanencia. Bueno, pasé una carta que yo ya la había cumplido, listo. Ahora me dicen que el repetidor no era un año, sino era a 4 años que yo tengo que pagarlo. Entonces yo le dije que imposible porque la asesora me dijo que era un año. Y ellos dicen que no, que es a 4 años, y me mandaron un Gmail de data crédito, que si yo no pagaba que me iban a reportar. Yo nunca he sido reportada en nada porque yo siempre he sido muy cumple con mis pagos, y yo les dije a ellos, si ustedes me dañan mi vida crediticia, me afectan, porque yo jamás he sido reportada, yo trabajo con los bancos, ellos me prestan y yo he sido muy cumple. Pero esta gente no quiere. Yo les mandé
un derecho de petición, me lo respondieron que no, que tenía que obligadamente pagarlo a 4 años, que me faltaban 3 años todavía para yo poder que terminar con ellos. No me quieren entregar mi paz y salvo. Yo le he pedido ya 3 veces y he ido hasta allá y me dicen que no, que mi paz y salvo no me lo pueden dar hasta que yo no pague 3 años más ese repetidor. Doctora Marlene, este caso puede ser también el de muchos otros colombianos, santandereanos que están ahí conectados con nosotros. Este tema de las cláusulas de permanencia, todo esto, habíamos hablado algo en uno de nuestros capítulos anteriores y pues, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Es necesario solicitar el contrato firmado? Yo creo que es necesario solicitar el contrato firmado. En alguna parte o de alguna manera creería yo que debe aparecer que este aparato se va a pagar a 4 años. Doctor, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? A mí me parece que aquí se está cometiendo un abuso. Claramente, doctora, y es que justamente el Estatuto del Consumidor censura algo en las relaciones de consumo cuando desde luego hay una parte débil y se entiende por parte débil siempre al consumidor, y no débil porque lo sea, sino es porque es la parte que merece la información clara, veraz, precisa, concisa por parte de quien en este caso está haciendo el ofrecimiento de un servicio como el que la televidente anuncia. Claro, si a ella no se le informó eso desde el principio, más que publicidad engañosa, de pronto lo que se está incurriendo es en una conducta dirigida a lesionarle sus derechos como consumidor. Y desde luego, al lesionarle sus derechos como consumidor, por el hecho de no haber recibido una información clara, veraz y transparente, desde luego ella puede también acudir a instancias de la Superintendencia de Industria y Comercio para que esos perjuicios que eventualmente pueda ocasionársele, como los reportes a Datacrédito o los reportes en las centrales de riesgos, por algo que se pudo haber evitado si la información hubiera sido clara, veraz y concisa, pues desde luego está llamada la superintendencia o la autoridad correspondiente a proteger esos derechos como usuario. Ahora, si esto se masificó y fue de alguna manera una conducta reiterada a un grupo específico de personas, pues esas personas también a través de la denuncia que se puede formular en la Superintendencia de Industria y Comercio, pueden amparar ese interés colectivo si fue el caso que de pronto, porque entendí que fue una campaña que se hizo como en un sector específico y seguramente como ella pueden haber otras personas afectadas. Bueno, abogado, ya como tenemos el caso, digamos, concreto de una persona, digámosle, ¿qué puede hacer? ¿Cuál sería el primer paso? Y así pues también le ayudamos al resto de comunidad que de pronto nos esté viendo y haya tenido la misma situación. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo primero que ella debe hacer? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? Bueno, lo primero, y esto tal vez como regla general, para todas las reclamaciones que deriven ya sea de publicidad engañosa, como en el caso de ella que seguramente accedió a un contrato de adhesión en donde ya había unas cláusulas previamente determinadas y que ella no las conoció por cuanto no recibió la información, lo primero que siempre se debe hacer es la formulación de la reclamación directa. La ley 1480-2011 especifica que siempre antes de acudir a cualquier autoridad, ¿sí?, ya sea la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de sus facultades jurisdiccionales o ante el juez ordinario o a la justicia ordinaria, siempre se debe agotar esa reclamación directa, que no es otra cosa que dirigir un oficio por escrito, un derecho de petición, una carta en donde se expresan las inconformidades y los reparos sobre los cuales me voy a fundamentar para formular la reclamación, y desde luego indicando de manera precisa que no fui informado acerca de las condiciones que yo estaba firmando en un contrato que yo no tenía la capacidad de cambiar porque era un contrato al cual yo prácticamente me iba a adherir. Lo segundo, si esa circunstancia o esa petición o esa reclamación no es contestada, ya se entiende por agotado como ese requisito previo o de procedibilidad y me habilito entonces para formular la reclamación o la queja o la denuncia ya directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La superintendencia tiene un portal habilitado en donde se pueden formular este tipo de denuncias de una manera muy práctica. Todo es por medios virtuales, pero
digamos que es muy dinámica la forma en que se puede plantear y básicamente es traducirle a la autoridad, que es la superintendencia, los hechos en los que yo me fundamento para solicitar la protección a mi derecho como consumidor. Muy bien, continúa la participación de nuestros televidentes a través del 310-2223-051. Allí nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp y dice: hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué hacer cuando uno adquiere comida por las plataformas digitales mirando las fotos de los platos y cuando llegan son totalmente distintos. Los precios son elevados, pero las comidas no cumplen con nada de lo visto. ¿También lo consideramos publicidad engañosa, abogado? Sí, claramente puede ser una circunstancia de publicidad engañosa, pero más que publicidad, aquí puede estarse incurriendo también en información engañosa, porque hay que definir que una cosa es la publicidad engañosa y otra cosa es la información que puede resultar engañosa igualmente, que es cuando a uno le dice que le va a llegar un producto de determinadas características y le resulta llegando uno de una naturaleza totalmente diferente. En el caso de esas plataformas en donde se vende comida, y para el caso específico de ese usuario, pues digamos que por un servicio de comida difícilmente uno podría pensar en que uno va a promover una demanda o de alguna manera una acción jurisdiccional pretendiendo el resarcimiento de un perjuicio económico, pues porque de pronto sí puede existir el desasosiego que le llegó una comida que no esperaba y además le resultó costosa, pero no tanto como al punto de haberse generado un perjuicio económico, como por ejemplo en el caso que estudiábamos anteriormente. En ese caso, si de pronto eso se está presentando de esa manera y esas plataformas desde luego son de conocimiento público, ese usuario eventualmente podría presentar no una demanda, sino una denuncia con el propósito de amparar el interés colectivo de todas las personas que podemos caer, digamos que en esa misma circunstancia a través de esas plataformas y que podemos ser engañados. En ese caso, las sanciones que la autoridad podría llegar a tomar pueden ser de orden administrativo en el sentido de precisar, retirar esa publicidad, imponer multas, sanciones económicas, eventualmente los cierres de los establecimientos o de esas plataformas, porque también se le sanciona a quien sirve de medio o a través del medio por el cual se promueven esos comportamientos de publicidad o de información engañosa. Muy bien, vamos a hacer contacto con Patricia Acuña, quien tiene un caso específico hablando de publicidad engañosa, o como lo dice usted, abogado, puede ser también información engañosa. Pero antes, una mención importante de Acevedo y Luque. Abogados Acevedo y Luque, ex juez laboral, magíster y especialista en derecho laboral y ex servidor Tribunal Superior Sala Laboral, realiza traslados de fondos privados a Colpensiones sin importar la edad, con sentencia ya favorable. Patricia, feliz tarde. ¿Cuál es el caso que tenemos para hoy? Paola y abogados, muy buenas tardes. Diariamente nos vemos bombardeados por ofertas y promociones de productos y servicios que nos impulsan a adquirirlos, muchas veces sin necesitarlos. De acuerdo al estudio realizado por la página web Telan, el 22% de las personas que adquieren estos productos se sienten felices, el 21% seguros y el 19% exitosos. Pero ¿qué sucede cuando estos productos adquiridos no cumplen lo que nos ofrecen? Veamos el siguiente caso. Para premiar a su hijo, promovido por su excelente rendimiento académico, Beatriz pensó que debía regalarle algo que le sirviera en la virtualidad. Una oferta en ese momento le llegó como anillo al dedo. Me llamó una empresa de telefonía que tenía una promoción para mí. Entonces yo le dije que quería un iPhone 11 porque era el que quería mi hijo. Entonces me llegó por correo el celular a mi apartamento. El precio bajo comparativamente con el del mercado y la facilidad de pago. Una cuota inicial de 600,000 pesos era una ganga que no se podía perder. Como el celular venía a prueba de agua, a prueba de golpes, a prueba de todo, y el joven al que yo se lo di, pues él tiene 15 años y se sumergió en la piscina, menos de 2 metros, porque el celular dice que a 4 metros de profundidad,
él se sumergió con los amiguitos y salió, y cuando, oh sorpresa, quedó todo negro el celular. Al pasar esto, muy preocupada, Beatriz lleva el celular a la empresa donde lo había comprado para hacer uso de la garantía. Allí, inicialmente, no se lo querían recibir. Pero acá yo les llevaba los folletos, todo lo que leí, que ahí estaba toda prueba de agua, prueba de golpes, a prueba de todo. Lo llevaron a la parte técnica y a los 15 días me lo devolvieron, que ese celular no tenía arreglo. Yo no podía perder un celular de 3,5 millones, que es lo que valía, entonces yo lo llevé a un centro de servicio acá en Bucaramanga y lo mandé a arreglar. El arreglo me costó 9.50. Aunque esto sucedió a inicios de año y ya el dispositivo está en funcionamiento y le falta poco para terminar de pagarlo, ella aún se siente engañada. Pues y le dicen, no se puede mojar, no se puede golpear. Uno pues no va a golpear las cosas porque quiera, pero pongamos, si usted dice a prueba de agua, entonces ¿qué dice? Yo compré ese celular porque mi hijo practica natación y él lo que quiere es tomarse una foto debajo del agua. Por eso más que todo es lo que yo reclamo. La pregunta en este caso es la siguiente: ¿a quién debe dirigirse Beatriz para que le devuelvan el dinero o le reconozcan este producto? Bueno, la pregunta fue clara, abogado, como lo decía Patricia. Patricia, gracias por esta nota, por este importante caso que nos expone a esta hora de la tarde. Abogado, ¿quién responde? Claramente a la usuaria le están vulnerando sus derechos de consumo porque desde luego le están incumpliendo. Hay dos circunstancias ahí que yo encuentro. Una, seguramente puede haber una circunstancia de publicidad engañosa, y dos, además, no le están respetando el derecho que ella tiene a la garantía legal que generalmente tienen esos productos. Y esa garantía legal debió haberle habilitado a ella la posibilidad de acudir al proveedor de ese producto para que él se lo reparara si había lugar a ello. En su defecto, se lo sustituyera por uno nuevo, o a elección del usuario, le devolvieran el dinero que ella pagó al principio cuando adquirió ese producto, pues porque claramente las circunstancias de idoneidad y las características que ella, en las que ella se motivó para acceder a ese producto no se cumplieron. Y desde luego se le causó un perjuicio económico, como ella lo está diciendo. Tuvo que acudir a otra parte, a otro servicio técnico para que se lo repararan, incurriendo así en un costo. Ella tiene dos maneras de hacerlo. Ya dijimos anteriormente que claramente, en principio, hay que hacer la reclamación directa. Si no se la atienden, ella tiene dos posibilidades: acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio para que, a través de las facultades jurisdiccionales que tiene dicha superintendencia, acreditando desde luego la causación de los perjuicios, que creería que es algo no muy difícil para ella, por cuanto supongo yo que debe tener la acreditación del gasto en el que incurrió, para que sancionen, no solamente desde el punto de vista administrativo, a quien se lo vendió, sino para que además lo condenen al resarcimiento de esos perjuicios económicos, incluso indexándole, es decir, trayendo a valor en tiempo real el dinero que ella ha gastado tratando de recuperar ese equipo. Esa misma circunstancia o esa misma vía, ella podría agotarla por vía judicial a través de su apoderado de confianza, acudir ante un juez para que, a través de un procedimiento verbal, se lleve a cabo el procedimiento que se requiere para que, en principio, se declare que se causó un perjuicio y que hubo un incumplimiento a sus derechos como consumidor, y en consecuencia se le condene al infractor a resarcir esos perjuicios. A esta hora de la tarde se comunica con nosotros Blanca Cañas, nuestra fiel televidente desde la bellísima Pamplona. Blanca, feliz tarde. Cuéntanos cuál es esa inquietud que tienes. Muchas gracias, Paolita. Saludos también a la doctora Marlene y al doctor. Bendito y alabado sea Dios, estamos muy bien. Doctor, yo considero en mis análisis que hay publicidad engañosa, por ejemplo, cuando se ofrecen tiquetes aéreos con precios módicos. Resulta que uno como usuario compra el tiquete con mucho tiempo de anticipación, porque son 2 o 3 meses para que a uno le asignen el puesto en el avión. Cuando uno va a acceder ya al check-in, o cuando uno ya va a mirar las cosas, le dicen no,
esto no aplica. A mí, por ejemplo, me dijeron, no, esa no era la tarifa, o esto no hay puesto, no sé qué, y uno ya ha pagado, porque uno paga en línea. Y cuando uno hace el reclamo, a uno le dicen su reclamo no aplica. A mí me parece, doctor, que eso se llama publicidad engañosa, y nosotros los usuarios nos quedamos sin elementos para defendernos, porque no sé cómo hacer esas cosas. A mí me pasó el año pasado, hace exactamente por esta época, adquirí 2 pasajes aéreos para viajar en octubre y perdí la plata. Abogado, ¿qué tiene que hacer doña Blanca si ya canceló estos tiquetes y le dicen exactamente que no le van a responder? Doctora Marlene, esta situación se presenta constantemente en las aerolíneas, ¿no? Hemos escuchado a través de los medios de comunicación, en Oriente Noticias, hemos visto cómo se quejan los ciudadanos. Sí, así es. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, Paola, y después de comerciales, entonces venimos con la respuesta del doctor y con alguna apreciación que yo tengo sobre también un proyecto de ley que cursa a este respecto. Bien, vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Esto es Actúe en Derecho. Actúen en Derecho. Me gustaría saber qué es una cadena de valor. Conjunto de actividades a partir de las cuales es posible generar un ordenamiento en el que el producto obtenido en una actividad resulta ser insumo para otra. De esta manera, cada actividad o eslabón le adiciona sucesivamente valor a los bienes o servicios, al momento de analizar tal proceso desde la generación del producto hasta que llega al consumidor final. Continuamos en Actúe en Derecho, hoy hablando de publicidad engañosa. Si usted quiere participar, puede hacerlo a través del 310-2223-051. O si no tiene un televisor cerca y ya va saliendo para su trabajo, no dude en conectarse a través de Facebook. Allí en el perfil del Canal TRO estamos en vivo y en directo y hemos habilitado un chat para que usted se comunique con nosotros, nos escriba, nos haga preguntas, nos reporte sintonía y podamos de alguna manera aclarar todas las dudas de tipo legal en torno al tema de publicidad engañosa. Pero siguen llegando los mensajes a través del 310-2223-051. Allí a través de WhatsApp nos llega el siguiente mensaje. Y dice así: soy José, adquirí un plan de internet donde me ofrecían fibra óptica y 300 megas de navegación. Firmé y pagué. Cuando fueron a instalarlo, me dicen que en mi sector no sirven esos megas, ni tampoco la fibra óptica, pero sí me hicieron pagar y tengo cláusula de contrato. ¿Qué puedo hacer? Abogado, no le instalan el servicio, pero sí le cobran. Doctora Marlene, antes de pasar de pronto a esta respuesta, acabo de recordar, doctora, que teníamos pendiente la respuesta a nuestra llamada de la doctora, de nuestra televidente de Pamplona, Blanca Cañas. Sí, teníamos pendiente la respuesta a doña Blanca y le quería yo consultar al abogado. Hace unos días oí sobre un proyecto de ley que está cursando o va a cursar sobre sanciones a las aerolíneas por estos temas. Creo que apenas es un proyecto de ley. Actualmente, si no existe esta ley todavía, ¿qué se puede hacer, abogado? ¿Qué puede hacer doña Blanca? O definitivamente este es uno de esos contratos en que me sirve o no me sirve, pero de todas maneras pago. ¿Esa plática se perdió o no se perdió, abogado? Bueno, relativamente, porque es que hay que distinguir entre dos factores para la señora Blanca. No todo lo que uno cree que es publicidad engañosa realmente lo es, y uno tiene que, de alguna manera, cuando está pensando de pronto en cómo formular una reclamación, es adoptar la vía correcta para la misma. Fíjense que aun cuando ella dice que por internet se ve mucha publicidad y seguramente los tickets son muy baratos, al final, cuando va a hacer uso de los mismos, se encuentra con una realidad diferente, realidad que seguramente está en la letra menuda o en la letra chiquita de toda esa información que se ve en esos portales en donde uno generalmente compra ese tipo de servicios. Pues bien, frente a esa circunstancia, fíjense que más que una infracción por publicidad engañosa, lo que hay seguramente es una infracción al deber de información clara, veraz, precisa, concisa. Porque es que realmente la publicidad engañosa tenemos que empezarla a ver como
como aquella que de alguna manera capta de tal manera objetiva y subjetiva nuestra atención, que nosotros con necesidad o sin necesidad acudimos a ese bien o a ese servicio y finalmente terminamos en una relación de consumo, de alguna manera incentivados por lo que esa publicidad nos lleva de alguna manera a acceder a ese producto. En cambio, cuando uno, por ejemplo, como en el caso que ella plantea, ingresa a una página web, compra unos tiquetes que seguramente tienen unos términos y condiciones que, como en el ejemplo o el caso que vimos hace un momento, no puede entrar uno a determinar qué le cambia, qué le pone, qué le quita por estar o no de acuerdo. Son contratos finalmente de adhesión que de alguna manera tienen una fuerza vinculante, sin que eso quiera decir que no se me vean afectados mis derechos como consumidor, específicamente por no recibir una información clara. Y es que ese es uno de los derechos que quizás tal vez ampara de una manera muy especial el Estatuto del Consumidor. Y si yo veo que por una información o por una letra menuda que yo no estaba en la capacidad de atender o de analizar al momento de incurrir en esa compra, pues si yo estoy en la capacidad de probar esas circunstancias, desde luego puedo acudir ante la autoridad que lo regula a efectos de solicitar el reintegro del dinero o al menos el resarcimiento económico. Muy bien, continuamos con la pregunta, ahora sí que nos llegaba a través de WhatsApp. Le pedimos a producción que nos coloquémosla nuevamente para poder leerla y que todos nuestros televidentes la tengan clarita, y el abogado también. El mensaje a través del 310-2223-051 que nos llegaba y decía así: soy José, adquirí un plan de internet donde me ofrecían fibra óptica y 300 megas de navegación. Firmé y pagué. Cuando fueron a instalarlo me dicen que en mi sector no sirven esos megas ni tampoco la fibra óptica, pero sí me hicieron pagar y tengo cláusula de contrato. ¿Qué puedo hacer, abogado? Claro, fíjate que el ejemplo es muy similar al caso anterior. Sí. Estamos hablando de contratos de adhesión en donde difícilmente los usuarios pueden entrar a hacer determinaciones sobre el contrato. Y ojo con algo, ahí sucede algo muy puntual, y es que quien tiene el deber de saber si, por ejemplo, un servicio de esa naturaleza se puede o no prestar en ese sector, es la empresa que lo ofrece, porque se entiende que si está en la capacidad de ofrecerlo, a su turno está en la capacidad de determinar si las condiciones en donde lo va a ofrecer son las adecuadas para ejecutar un contrato de esa naturaleza. Ese usuario, desde luego, puede defenderse y puede hacerlo de una manera bastante objetiva y bastante propicia, dadas las circunstancias, para relevarse la responsabilidad de suscribir, de pagar esa cláusula de permanencia. Porque es que recuerden una cosa: si el proveedor del servicio no está en la capacidad de prestarlo y aún así yo contrato con una cláusula de permanencia, y esa cláusula de permanencia está pactada básicamente en contravía de mis derechos como consumidor, eso está contrariando una norma de orden público que es el Estatuto del Consumidor, y por ende se puede entender que esas cláusulas de permanencia resultan ineficaces. Y al resultar ineficaces significa que relevan de la responsabilidad a quien contrató bajo el amparo o dentro del marco de esa cláusula para tener que atenderla. Sí, realmente aquí hay una situación pues que pareciera irregular, porque por experiencia propia sé que cuando uno se traslada y va a adquirir un servicio, le indagan sobre el sector. La empresa le dice si en ese sector puede prestar ese servicio o no. Incluso en algunos casos, pues hace un tiempo, cuando se requería acometida telefónica para prestar algunos servicios, la empresa indagaba sobre si en el edificio donde uno vivía existía la acometida telefónica. Entonces, pues si a este señor no le hicieron, si a nuestro televidente no le informaron, no le preguntaron para qué sector era el servicio, claramente, como dice el abogado, pues puede ser relevado de esta obligación porque no le dieron la información, porque como dice el abogado, tiene que ser la empresa la que sabe en qué sector presta el servicio o no. Así es, doctora Marlene, a él no le dieron la información y nosotros no le hemos dado el saludo a nuestros cibernautas, aquellos fieles que desde las 2:30 de la tarde están ahí conectados con nosotros a través de Facebook, a través del perfil del canal TRO. Doctora Marlene, ya nos están preguntando que a qué horas los vamos a saludar.
Los vamos a saludar, sí señora. Bueno, cordial saludo para todos nuestros cibernautas fieles y los que se conectan por primera vez. Todos los días tenemos personas nuevas. Tenemos a Wilson Freddy Cuesta desde Quibdó, tenemos a Hernando Suárez Colorado desde Pereira, tenemos a Adolfo Gallardo desde Pamplona, tenemos a Judith Nelo desde Venezuela. Este saludo es para Paola, dice, hola Paola, saludo desde Venezuela. Tenemos a Mari Teri que se conecta desde Girón. Tenemos a Nieve Ocampo, Nieve, una fiel televidente, también nos llamó. Tenemos a Jesús Aparicio, reporta sintonía desde Bucaramanga. Tenemos a Luz Marina Herrera Camargo, tenemos a María Blanca Cañas Camargo, tenemos a Liliana Martínez Rondón desde Barranca Bermeja, tenemos a Luis Padilla, tenemos a Rosalvira Alvarado, también fiel televidente de la ciudad de Bogotá, tenemos a Pedro Jiménez desde Bogotá también, tenemos a Yadira Comajoa. Yadira, hacía días no la veíamos conectada desde la ciudad de Pasto. Tenemos a Guillermo Enrique Jiménez Rodríguez desde Montería. Tenemos a Carmen Villamizar, a Susana Cuellar, a Mary Yanira Rendón desde Santa Marta y a Cecilia Torres. A ustedes muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, allí donde ingresa la señal del Canal TRO, y estamos para ustedes, para que usted pueda resolver todas las dudas de tipo legal en torno al tema del día. Hoy hablando de publicidad engañosa. A través del 310-2223-051 nos llega el siguiente mensaje. Les escribe María desde Barranca Bermeja. Compré una prueba de embarazo en un puesto de ropa de bebé, donde supuestamente me decía el sexo del feto. Al salirme que era niña, ellos me vendieron todas las cosas que iba a necesitar, desde una cuna hasta las medias. Cuando nació era un varón y ahora no me quieren cambiar los objetos, ni tampoco me responden nada por esa supuesta prueba. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, créame, doctora Marlene, no sé cómo a usted le habrá tocado, pero yo tengo 3 hijos y en ninguna parte conseguí esas pruebas de embarazo que me dijeran cuál era el sexo de mis hijos. Sí, la verdad esto es muy raro. Se supone que la única que dice eso pues es la ecografía. Entonces, no sé, aquí hay publicidad engañosa y engañaron a esta compradora. Y me parece gracioso, es decir, la tienda tiene esta prueba de embarazo y le dice, ¿es niña? Ah, entonces le vendemos todo lo de ropa de niña. Sí. Pero aquí, abogado, ¿podríamos hablar de publicidad engañosa solo de la prueba o de la tienda completa, o cómo es el tema aquí? Claro, la publicidad engañosa en este caso es de tamaño mayor, además por el sentimiento que involucra. Y es que hay que tener en cuenta lo siguiente. Ustedes han dicho algo muy claro, y es que no conozco yo tampoco ninguna prueba que, al menos desde el punto de vista científico, permita dar ese grado de certeza en cuanto a la determinación del sexo de una persona que está por nacer. Y de entrada, pues claramente, si hay una prueba que indica que solo hacérsela se puede determinar el sexo, pues sin lugar a dudas estamos frente a una circunstancia de publicidad engañosa. En el caso de esa usuaria, y que claro, desde luego eso la llevó a ella a incurrir en otras compras o en otros costos, fíjese, hay cómo la publicidad de alguna manera afecta en ella las decisiones de consumo y de alguna manera la inducen a que ese gasto ella debe hacerlo en esa misma tienda en donde compra los demás artículos a partir del resultado de la prueba o del test de embarazo. En ese caso, no solo el establecimiento, que es, digamos, que el proveedor de esos artículos, está llamado a responder por los perjuicios económicos, que incluso se pueden tasar desde el punto de vista moral, porque seguramente también ella se pudo haber visto afectada en cuanto a su vida de relación. Estaba jugando nada menos que con la determinación del sexo del hijo que estaba por nacer. Ahí no solamente responde el establecimiento de comercio en donde ella adquirió eso, sino que también solidariamente está llamado a responder el productor de ese tipo de artículos, porque es que la norma es clara en determinar que existe ese factor de solidaridad en esa cadena de producción.
no solamente responde quien de alguna manera, a través de la publicidad engañosa, es quien vende artículos de esa naturaleza, sino que también los perjuicios que se derivan de esa publicidad engañosa son o se extienden solidariamente a quienes son fabricantes, por ejemplo, de ese tipo de artículos. Abogado, bueno, aquí me parece importante, muy importante aclararle a nuestros televidentes. Hay, digamos, locales o hay puntos de venta donde dicen, no, pero es que el artículo lo vendo yo, pero yo no respondo por ese tipo de garantía, o yo no respondo, ahí toca hablar directamente con el proveedor. ¿Tiene alguna responsabilidad la tienda, el punto de venta? Claro, claro que la tiene. E incluso fíjense que responsabilidades similares, por ejemplo, tienen las plataformas que a través de compras virtuales hacen ese tipo de publicidad y sirven de medio para que el productor incurra y llegue al consumidor final a través de engaño. Lo mismo sucede acá. Aquí digamos que recordemos algo, la parte débil en la relación de consumo siempre es el consumidor final, porque se supone que toda la cadena que hay detrás de él son los que tienen el deber de informar y el deber de cuidar que no se incurra en publicidad engañosa o en información engañosa. De manera que no solamente es el establecimiento que de alguna manera vende o comercia ese tipo de productos, sino que también es responsable a quien él acude. Si él acude a otro proveedor y detrás de ese proveedor está el fabricante, pues hasta allá se extiende la solidaridad en cuanto a la responsabilidad en el resarcimiento del perjuicio en el que se le ocasiona desde luego al consumidor final. Por eso, incluso hasta para el mismo comerciante, este es un llamado para que también sepan de pronto a qué proveedores acudir y qué tipo de productos comercializar, porque fíjense que hasta tal punto puede llegar el grado de responsabilidad. Esa responsabilidad no se releva solo por el hecho de yo indicar que actué de buena fe al comprarle a mi proveedor y que mi proveedor a su turno le compró a un fabricante, porque ahí, en esa cadena, todos son responsables. Usted hablaba hace un momento acerca de también un daño emocional, pero todas estas y las otras preguntas que tenemos ahí a través de WhatsApp las responderemos después de una pausa comercial. Esto es Actúa en Derecho, hoy hablando de publicidad engañosa. Hola, buenas tardes. Actúo en Derecho. Me gustaría saber qué son los actos de comercio. Gracias. Es la acción de poder negociar un intercambio de bienes o servicios con ánimo de lucro. Esta acción de carácter mercantil puede ser llevada o no por comerciantes, generando la circulación de riqueza o la especulación de la misma. El objetivo de los actos de comercio es obtener un beneficio económico, el cual se materializará en el mismo momento en que se disponga del bien, una vez que sea cancelado por el comprador según los términos acordados. Recuerde que estos y otros términos que se utilizan en el área jurídica, en temas jurídicos, los colocamos para que usted conozca de qué estamos hablando, para que usted tenga claro, si de pronto estos términos los utilizamos en medio del programa, usted tenga claridad de lo que estamos hablando. Seguimos allí con las personas que a través de Facebook se comunican con nosotros, pero también aquellos que lo hacen a través del 310-2223-051, allí a través de WhatsApp, nos envían el siguiente mensaje. Dice, quisiera saber qué puedo hacer para frenar esas campañas de publicidad donde muestran que los jugos embotellados son naturales y tienen vitaminas, cuando estos son solo químicos y colorantes. Les escribe Ana Milena. Bueno, Ana Milena, hace un par de semanas tuvimos aquí en Actúa en Derecho al ponente Mauricio Toro, representante de la Cámara, que nos explicaba un poco acerca de los ultraprocesados, de todos estos jugos químicos, en fin, y cómo la ley de comida chatarra de ahora en adelante va a obligar a que este tipo de publicidad engañosa no se presente en estos ultraprocesados, tanto en jugos como en otros productos comestibles. Pero abogado, dado el caso, yo puedo denunciar que ese jugo, que esa limonada, que eso que me venden en el supermercado no tiene las vitaminas y no tiene todo lo que dice ahí, que me están engañando, que eso es publicidad engañosa. ¿A quién me dirijo? ¿Cómo reclamo? ¿A quién le hago el reclamo?
y es que aplica para el tema de los alimentos y para cualquier otro producto. Claramente el tema de los alimentos a través de la ley de comida chatarra pues entra a tener una regulación específica, pero ojo con algo. Uno como usuario, dentro de esa relación de consumo, uno tiene dos posibilidades, la de la demanda o la de la denuncia. La de la demanda generalmente está prevista para que me indemnicen un perjuicio que me hayan causado a mí, como en los casos que hemos visto anteriormente. Y la denuncia, que es la que está prevista para que de alguna manera, a través de la misma, se amparen los intereses colectivos de quienes pueden resultar engañados. Aquí se pone, por ejemplo, o se plantea el ejemplo del tema de las gaseosas o de las bebidas azucaradas que dice que tienen vitaminas. Yo como usuario podría, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, formular una denuncia a través de la preocupación que me asiste por ese tipo de campañas publicitarias que se hacen en donde se indica que se están vendiendo vitaminas en jugo y al final se están vendiendo un montón de químicos. Por otro lado, si yo quisiera también no hacerlo por vía de la Superintendencia de Industria y Comercio, yo puedo acudir a cualquiera de las sanciones que están previstas en nuestro ordenamiento jurídico que también protegen el interés colectivo, como por ejemplo las acciones populares. Ese usuario, a través de pronto de ese interés colectivo que le asiste, de proteger ese bien jurídico tutelado, pero de manera colectiva, porque al final terminaría beneficiando a toda la comunidad, pues él podría acudir a través también de una acción popular para decir, venga, señor juez, aquí está sucediendo esta circunstancia de publicidad engañosa y le puede generar este perjuicio a la comunidad o al interés colectivo. Esas son las dos vías que se podrían usar o sobre las que uno se podría ir para atender, digamos, que ese beneficio en pro de la comunidad. Doctora Marlene, antes de salir a comerciales, yo le escuché al abogado decir que había no solamente la afectación económica, sino también la afectación emocional. ¿Esto en derecho cuenta? Claro, claro que en derecho cuenta. El abogado hablaba de la vida relación. Este es un tema que ha desarrollado ampliamente la jurisprudencia y aquí se trata de lograr una indemnización de perjuicios. Pero abogado, no sé si para un tema, digamos, como el de una prueba de embarazo y una compra de ropa, ¿cómo podríamos de pronto lograr qué sería el nexo causal? Bueno, pero explíqueme un poquitico qué es nexo causal, doctora. O sea, hablémonos a carta blanca. ¿Qué significa esto? Abogado, cuéntele qué es el nexo causal. Bueno, generalmente cuando se reclama un daño, o más bien un perjuicio derivado de un daño, tiene que haber una relación, que es lo que se llama el nexo causal, entre el daño causado y determinado comportamiento o un patrón de comportamiento. Ese es el nexo que une al daño y desde luego, consecuentemente, el resarcimiento del perjuicio que ese daño me causa. En este caso hablábamos de la vía relación y volviendo al ejemplo de aquella prueba curiosa de embarazo, pues a mi juicio sí puede haber ahí una circunstancia que puede afectar la vida de relación. Era lo que antes se determinaba como perjuicios morales, que es como una tasación sobre un aspecto que es intangible. Cuando yo, por ejemplo, hablo que me reparen un perjuicio económico, es porque yo puedo decir, mi perjuicio económico vale X cantidad de dinero y tengo que comprobar que cuesta ese dinero porque incurría en ese costo. Cuando yo hablo del perjuicio o el daño a la vida en relación, es algo que es incuantificable, pero a través de la jurisprudencia se han determinado unas reglas de cómo cuantificar económicamente hablando ese perjuicio que es intangible, que no puedo ver, pero que en todo caso me causa una afectación, como por ejemplo, de tipo emocional. Claramente a esa televidente, esa prueba de embarazo pudo haberle generado un perjuicio de orden emocional, porque imagínense nada más, y ustedes que son madres, el choque emocional tan duro que debe ser esperar recibir un hijo y recibo una hija. Claro, sustentado en que me había hecho una prueba y etcétera, etcétera. Entonces, son circunstancias que de alguna manera sí pueden afectar emocionalmente, que era lo que antes se llamaba moralmente y que hoy en día se llama el daño a la vida en relación. Abogado, se nos acaba el tiempo. A usted muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. A ustedes muchas gracias por la invitación. Doctora Marlene, mañana 2:30 de la tarde. No se pueden perder nuestro capítulo de mañana. Sí, mañana los esperamos aquí nuevamente
con un tema súper interesante, como todos los temas que tratamos acá, y son los temas relacionados con la custodia de los menores. Hemos tenido muchas llamadas, muchos mensajes. Entonces, mamita, papito, abuelo, tío, todo el núcleo familiar que de pronto puede tener derecho o puede pedir una custodia, mañana los esperamos con uno de nuestros especialistas invitados para que nos resuelva todas estas dudas. Así es, si usted tiene la custodia de su hijo, está separado de su pareja y piensa irse del país, ¿a quién le puede dejar el menor? Pues bueno, estas preguntas y muchas más mañana 2:30 de la tarde. Los dejamos con salud de la A a la Z. Esto es Actúe en Derecho. Recuerde que también puede estarse usted cuidando. Allí donde se encuentra, no se despegue del Canal TRO, pero tampoco deje de cuidarse. Ese alcohol, ese gel que usted compra, ese antibacterial que usted compra, no lo deje en su escritorio, no lo deje en su bolso, utilícelo. Si usted se cuida, usted me cuida. Ya estamos vacunadas, doctora Marlene, pero el virus sigue entre nosotros. Sí, claro, y tenemos que seguir usando el tapabocas. El correcto uso del tapabocas es una de las medidas que recomiendan todos los organismos de salud. Así que, por favor, use el tapabocas de manera correcta. Nos vemos mañana a 2:30 de la tarde. Feliz resto de día. El anterior programa fue una realización del Canal TRO.